4 de la mañana con 3 minutos, el precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Jeb Bush, se defendió de las críticas vertidas en su contra por la expresión Anchor Babies que utilizó anteriormente. Durante una visita a McAllen, Bush se refirió también a la seguridad en la frontera. Antonio Guillén nos tiene los pormenores. Jeb Bush fue recibido con aplausos y saludos de muchas personas reunidas en este restaurante en la ciudad de McAllen, Texas. Pero los medios no fueron tan amigables. Casi de inmediato pasó a la defensiva. Hace unos días, Bush llamó Anchor Babies, o niños anclas, a niños nacidos de padres sin documentos que Trump quiere quitarles la ciudadanía. Bush hoy no se disculpó. And by the way, I think we need to take a step back and chill out a little bit as the political correctness that somehow you have to be scolded every time you say something. Creo que debemos dar un paso atrás y calmarnos un poco de este ambiente de ser políticamente correcto y que cada que dice uno algo, empieza uno a ser atacado, dijo el candidato republicano. Para distanciarse, sin embargo, de Donald Trump, Jeb Bush dijo que los Dreamers sí tienen cabida en este país. ¿Qué va a pasar con los Dreamers si usted es electo? Yo creo que los Dreamers deben recibir un proceso a llegar a ser ciudadanos. Eso es mi opinión. No estoy en acuerdo con el proceso que hizo el presidente Obama. No tiene la autoridad constitucional de hacer esto por orden ejecutivo, pero yo como presidente iba a ir al Congreso de cambiar la ley y darles un proceso no a la residencia sino a la ciudadanía. Las palabras del precandidato republicano Jeb Bush tuvieron eco hoy en personas que apoyan la candidatura del gobernador de la Florida. Desde luego, Jeb Bush es un candidato que conoce México, conoce nuestro país, sabe la importancia que hay entre los dos países comercialmente y también la importancia que hay entre las familias. No hay un mexicano que no tenga un familiar en Estados Unidos. Pero los demócratas creen que el Jeb Bush que viene a hablar en español a la frontera no es el mismo que habla a medios conservadores. El Jeb Bush que dice que no va a haber manera que los indocumentados pueden obtener ciudadanía americana. Ese es el Jeb Bush que ahora pronto se ha identificado como Jeb Bush, y ese es el Jeb Bush que se está volteando la cara a nuestra gente en este país. Finalmente, el gobernador de la Florida, Jeb Bush, y precandidato republicano señalan no ser ajeno a los problemas que aquejan la zona fronteriza y a los inmigrantes. Primero, dice, nació en un rancho en el estado de Texas. Segundo, su hermano llegó a ser gobernador también del estado. Y finalmente, que su mujer es mexicana y que por lo tanto vive todos los días la cultura latina. Reportando desde McAllen, Texas, yo soy Antonio Guillén, Univisión. Bush es el segundo precandidato republicano después del senador Ted Cruz, que visita esa área de Texas para recaudar fondos de campaña. Esta es una región poblada por aproximadamente un 90% de hispanos, muchos de ellos demócratas.